Bienvenidos a este viaje sombrío por uno de los capítulos más perturbadores de la historia de Durango. Antes de comenzar, tómense un momento para comentar desde dónde están viendo esto. Siempre es fascinante ver hasta dónde pueden llegar estas historias olvidadas. La carretera federal 40, en el tramo que conecta Durango con Mazatlán, siempre ha sido conocida por sus curvas traicioneras y sus nieblas repentinas. Los lugareños la llaman la Espinazo del Diablo, aunque en los mapas oficiales conserva su designación numérica. Fue en esta carretera, específicamente en el kilómetro 187, donde en marzo de 1998 ocurrió algo que todavía hoy divide a quienes lo recuerdan entre los que prefieren el silencio y los que insisten en que la verdad debe conocerse. Roberto Mendoza conducía su camioneta pick-up aquella tarde del 15 de marzo. Transportaba suministros médicos hacia la clínica rural del Salto. Según su testimonio inicial ante las autoridades, eran aproximadamente las 5:40 de la tarde cuando vio al niño, un pequeño de no más de 8 años, parado en el acotamiento, con una camisa blanca sucia y pantalones de mezclilla rasgados. El niño levantó la mano pidiendo ayuda. Roberto, padre de 3 hijos, no dudó en detenerse. El niño me dijo que se llamaba Santiago, declaró Roberto 3 días después en la comandancia municipal. Dijo que necesitaba llegar a casa de su abuela en El Palmito. Roberto notó que el niño temblaba, aunque la tarde no era particularmente fría. Le ofreció agua de su termo. Santiago bebió con desesperación, como si llevara días sin probar líquido. Fue entonces cuando Roberto notó algo extraño. A pesar del sol poniente que proyectaba sombras largas sobre el asfalto, la sombra del niño parecía incorrecta. No seguía el ángulo de la luz. Parecía moverse independientemente, como si tuviera vida propia. Roberto parpadeó varias veces. Atribuyó la percepción al cansancio de manejar por horas en esas curvas interminables. Invitó al niño a subir a la camioneta. Santiago dudó, un momento mirando hacia atrás, hacia la espesura del bosque que bordeaba la carretera. ¿Vienes solo?, preguntó Roberto. El niño asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo en ellos. Un miedo que Roberto reconocería más tarde como el tipo de terror que solo puede inspirar otro ser humano. Durante el trayecto, Santiago permaneció en silencio, aferrado a una pequeña mochila de tela que Roberto no había notado antes. El conductor intentó hacer conversación, preguntando por sus padres, por la escuela, por cómo había llegado solo a ese punto de la carretera. Las respuestas del niño eran vagas, inconexas. Mencionó a su padre, pero cuando Roberto preguntó su nombre, Santiago se quedó callado, mirando fijamente hacia adelante. A unos 5 kilómetros del punto donde recogió al niño, Roberto sintió la necesidad urgente de orinar. Se detuvo en un pequeño mirador, uno de esos espacios que el gobierno había construido para que los turistas admiraran el paisaje montañoso. Le dijo a Santiago que esperara en la camioneta, que solo tardaría 1 minuto. El niño asintió. Pero cuando Roberto se alejó unos metros, escuchó la puerta abrirse. Se volteó y vio a Santiago parado junto al vehículo, mirando hacia el precipicio. «No te acerques al borde», le advirtió Roberto. Santiago no respondió. Seguía mirando hacia abajo, hacia la oscuridad que empezaba a tragarse el valle. Roberto se apresuró a hacer sus necesidades, incómodo por dejar al niño solo. Cuando regresó menos de 2 minutos después, Santiago había desaparecido. La camioneta estaba vacía. La mochila seguía en el asiento. Roberto gritó el nombre del niño. Buscó por los alrededores, incluso se asomó con cuidado al precipicio, temiendo lo peor. Nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero lo que Roberto nunca olvidaría, lo que lo perseguiría en pesadillas durante años, fue lo que vio en el suelo junto a su camioneta. Una sombra sin dueño, proyectada sobre la grava como si alguien invisible estuviera parado allí. Y esa sombra, Roberto juró que sonreía, una sonrisa torcida, antinatural, que ninguna proyección de luz podría crear. Permaneció allí por unos segundos, pulsando como si respirara, antes de deslizarse hacia la maleza y desaparecer. La familia Herrera vivía en una casa modesta en las afueras de El Palmito, a unos 40 kilómetros del punto donde Roberto recogió al niño.
Eran conocidos en el pueblo como gente trabajadora pero reservada. Don Aurelio Herrera manejaba un pequeño aserradero, mientras que su esposa, Carmen, cuidaba de sus 4 hijos. El mayor, Raúl, tenía 15 años. Los gemelos, María y José, 12. Y el menor, Santiago, acababa de cumplir 8 años en febrero de 1998. Los vecinos describían a los Herrera como una familia peculiar. Rara vez participaban en las festividades del pueblo, no asistían a la iglesia local y mantenían su propiedad cercada con alambre de púas, algo inusual en una comunidad donde las casas solían estar abiertas. Los niños Herrera iban a la escuela, pero no se les permitía quedarse después de clases para jugar con otros niños. Carmen los recogía puntualmente todos los días, sin intercambiar más que saludos corteses con los otros padres. La maestra de Santiago, Lucía Ramírez, recordaba al niño como extremadamente inteligente pero perturbadoramente callado. Dibujaba mucho, contó años después. Siempre las mismas cosas, árboles negros, casas sin ventanas y figuras humanas sin rostros. Una vez le pregunté por qué no les dibujaba caras a las personas. Me miró con esos ojos grandes y oscuros y me dijo, porque ya no tienen. La maestra guardó varios de esos dibujos, inquietada por su contenido pero sin saber exactamente qué hacer al respecto. En las semanas previas a marzo de 1998, varios vecinos notaron actividad inusual en la casa Herrera. Vehículos desconocidos llegaban tarde por la noche, siempre con las luces apagadas. Se escuchaban voces masculinas, discusiones acaloradas que cesaban abruptamente cuando alguien se acercaba a la propiedad. Doña Esperanza, que vivía en la casa contigua, juró haber escuchado a uno de los niños llorar durante horas una noche, un llanto desesperado que la mantuvo despierta hasta el amanecer. Cuando al día siguiente preguntó a Carmen si todo estaba bien, ésta le respondió con frialdad que había sido el perro del vecino. El 10 de marzo, 5 días antes del encuentro de Roberto con Santiago en la carretera, la escuela reportó la ausencia del niño. No era la primera vez. Santiago había faltado varias veces ese año, siempre con excusas médicas dudosas firmadas por un doctor de Durango que nadie conocía. Pero esta vez fue diferente. Cuando la directora llamó a casa de los Herrera, don Aurelio respondió que Santiago estaba enfermo, que tenía fiebre alta. Sin embargo, esa misma tarde, el farmacéutico del pueblo, don Miguel, vio a toda la familia Herrera subir a su camioneta y partir hacia la carretera federal. Santiago no parecía enfermo. De hecho, don Miguel notó que el niño miraba hacia atrás constantemente, como si esperara que alguien lo siguiera. Roberto Mendoza presentó su denuncia en la comandancia de policía de El Salto la misma noche del 15 de marzo. El oficial de turno, Joaquín Espinosa, tomó la declaración con escepticismo evidente. Un niño que desaparece en segundos, una sombra que sonríe, sonaba más a delirio que a testimonio creíble. Sin embargo, el protocolo exigía investigar cualquier reporte de desaparición infantil. Espinosa acompañó a Roberto de vuelta al mirador esa misma noche. Con linternas, examinaron el área. No había señales de lucha, no había sangre, no había huellas que se alejaran del lugar. Solo encontraron la pequeña mochila que Santiago había dejado en la camioneta. El contenido de la mochila era perturbador. Había un cuaderno con páginas arrancadas, las pocas que quedaban cubiertas con los mismos dibujos oscuros que la maestra Ramírez había descrito. También encontraron una fotografía familiar, pero alguien había raspado cuidadosamente los rostros de todos excepto el de Santiago. Había además un pequeño juguete, un soldadito de plástico al que le faltaban ambos brazos, y una nota escrita con letra infantil que decía: «No me busquen donde creen que estoy, búsquenme donde nadie quiere mirar». Al día siguiente, Espinosa y 2 oficiales más se presentaron en casa de los Herrera. La propiedad parecía abandonada. Los vehículos no estaban, las luces apagadas, ningún signo de vida. Tocaron durante varios minutos sin respuesta. Finalmente, con una orden judicial expedita, entraron a la casa. Lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había ropa, no había fotografías en las paredes. Era como si nadie hubiera vivido allí nunca.
Pero en lo que debió ser la habitación de los niños, encontraron algo. Marcas de uñas en las paredes, docenas de ellas, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Y en el piso, dibujado con lo que parecía ser carbón, estaba el contorno de una figura humana pequeña, del tamaño de un niño. Los vecinos no podían creer que los Herrera hubieran desaparecido tan repentinamente. Doña Esperanza insistía en que los había escuchado la noche anterior, que había oído el motor de su camioneta arrancar cerca de las 3 de la madrugada. Pero cuando la policía revisó sus cuentas bancarias, descubrieron que don Aurelio había vaciado todo una semana antes. El aserradero había sido vendido discretamente a un comprador de Sinaloa. Era evidente que la familia había planeado su huida con anticipación. La investigación tomó un giro inesperado cuando el oficial Espinosa decidió revisar los registros civiles. Descubrió que Santiago Herrera había muerto oficialmente el 3 de marzo de 1998, 12 días antes de que Roberto lo recogiera en la carretera. El certificado de defunción, firmado por un médico de Durango, indicaba neumonía como causa de muerte. Pero no había registro de entierro, no había acta de cremación, nada que indicara qué había pasado con el cuerpo. Confundido, Espinosa viajó a Durango para entrevistar al médico. El doctor Raúl Sánchez, un hombre nervioso de unos 60 años, inicialmente negó conocer a la familia Herrera. Pero cuando Espinosa le mostró su propia firma en el certificado de defunción, el doctor palideció. Tras mucha presión, admitió que don Aurelio le había pagado una suma considerable para firmar el documento. Me dijo que el niño estaba muy enfermo, balbuceó el doctor, que era cuestión de días, que necesitaban el certificado para cobrar un seguro de vida. Nunca vi el cuerpo. Dios me perdone. Nunca vi el cuerpo. La revelación del certificado de defunción falso abrió nuevas líneas de investigación. Si Santiago no había muerto el 3 de marzo, ¿por qué la familia necesitaba que pareciera muerto? La respuesta llegó de una fuente inesperada. El 20 de marzo, un hombre llamado Carlos Ibarra se presentó en la comandancia. Dijo ser investigador privado, contratado por alguien que prefería mantenerse anónimo. Ibarra reveló que había estado siguiendo a los Herrera durante meses. Don Aurelio, según sus investigaciones, estaba involucrado en una red de tráfico que operaba entre Durango y Sinaloa. No drogas, como uno podría esperar, sino algo mucho más siniestro. Niños, dijo Ibarra, dejando caer una carpeta llena de fotografías sobre el escritorio de Espinosa. Vendían niños, los propios y otros que nadie reclamaría. Las fotografías mostraban a don Aurelio reuniéndose con hombres desconocidos, intercambiando sobres, y en una de ellas, borrosa pero distinguible, se veía a un niño siendo transferido de un vehículo a otro. El niño se parecía mucho a Santiago. Ibarra explicó que había sido contratado por la familia de una niña desaparecida en Mazatlán. Su investigación lo había llevado hasta los Herrera. Sospechaba que usaban a sus propios hijos como anzuelo para atraer a otros niños, ganándose su confianza antes de entregarlos a la red. Pero algo había salido mal. Santiago, el menor, había comenzado a resistirse. Los dibujos en la escuela, las ausencias frecuentes, todo apuntaba a un niño que estaba tratando de pedir ayuda sin poder hacerlo directamente. La teoría de Ibarra era escalofriante. Santiago había escapado el 15 de marzo. De alguna manera había llegado a la carretera donde Roberto lo encontró. Pero la familia lo había estado buscando. Cuando Roberto se detuvo en el mirador, alguien más estaba observando, esperando el momento adecuado para recuperar al niño. La desaparición de Santiago no fue mágica ni sobrenatural. Fue un secuestro, ejecutado con precisión mientras Roberto estaba distraído. ¿Y la sombra sonriente? Ibarra tenía una explicación para eso también. En su investigación, había descubierto que uno de los asociados de don Aurelio era conocido por su método particular de intimidación. Usaba proyectores y espejos para crear ilusiones ópticas, sombras que parecían moverse independientemente, diseñadas para aterrorizar a testigos y víctimas por igual. Era una técnica que había perfeccionado trabajando en producciones teatrales antes de involucrarse en actividades criminales. El miedo paraliza, explicó Ibarra. Un testigo aterrorizado es un testigo poco creíble. Mientras la investigación oficial continuaba, comenzaron a surgir más testimonios.
Un camionero reportó haber visto la camioneta de los Herrera en la carretera Federal 15, dirigiéndose hacia Culiacán. Una empleada de gasolinera en Sinaloa recordó haber atendido a una familia que coincidía con la descripción, aunque solo había 3 niños con ellos, no 4. Santiago no estaba, o al menos, no visible. El 25 de marzo, la policía de Sinaloa encontró la camioneta de los Herrera abandonada en un barranco cerca de Badiraguato. Había evidencia de que había sido empujada deliberadamente. No había cuerpos dentro, pero sí manchas de sangre en el asiento trasero. El análisis forense determinaría más tarde que la sangre pertenecía a un menor, aunque sin muestras de ADN de Santiago para comparar. No podían confirmar que fuera suya. La búsqueda se intensificó. Se emitieron órdenes de aprehensión para toda la familia Herrera. Sus fotografías aparecieron en periódicos locales y nacionales, pero parecían haberse desvanecido. Algunos decían que habían cruzado a Estados Unidos, otros que se escondían en la Sierra Madre. Los rumores abundaban, pero las pistas concretas eran escasas. El 2 de abril, casi 3 semanas después del incidente inicial, ocurrió algo que reavivó el caso. Un agricultor que trabajaba en sus campos cerca de El Palmito encontró ropa enterrada superficialmente. Era una camisa blanca y pantalones de 1902 mezclilla, los mismos que Roberto había descrito. La ropa estaba rasgada y manchada con lo que parecía ser sangre seca. Pero lo más perturbador era que la ropa había sido cuidadosamente doblada antes de ser enterrada, como si alguien hubiera querido preservarla. Cerca del lugar donde se encontró la ropa, los investigadores descubrieron algo más. Un pequeño búnker subterráneo, rudimentario pero funcional. Dentro había colchones sucios, cadenas ancladas a las paredes, y más dibujos, cientos de ellos, cubriendo cada superficie disponible. Los mismos árboles negros, las mismas casas sin ventanas, las mismas figuras sin rostro, pero entre ellos había algunos nuevos. Niños en jaulas, adultos con manos enormes y una figura recurrente de un niño escapando, corriendo hacia lo que parecía ser una carretera. El búnker había sido usado recientemente. Había restos de comida que no tenían más de una semana. Quien hubiera estado allí se había ido con prisa, dejando atrás objetos personales. Entre ellos, los investigadores encontraron un diario. La letra era de adulto, probablemente de Carmen Herrera. Las entradas eran crípticas, llenas de justificaciones y racionalizaciones. Es por su bien, repetía una y otra vez. Un sacrificio necesario. Ellos lo entenderán cuando sean mayores. Pero la última entrada, fechada el 14 de marzo, un día antes del encuentro de Roberto con Santiago, era diferente. Santiago sabe. Nos mira como si supiera. Ya no puedo sostener su mirada. Aurelio dice que es nuestra imaginación, pero yo sé que el niño sabe. Y si habla... El diario sugería que Santiago había descubierto o entendido lo que su familia hacía. Tal vez había visto demasiado. Había escuchado conversaciones que no debía. Su conocimiento lo había convertido en un riesgo. El certificado de defunción falso cobraba sentido ahora. Era más fácil desaparecer a un niño que oficialmente ya estaba muerto. Los meses pasaron sin avances significativos. Roberto Mendoza nunca se recuperó completamente del encuentro. Dejó su trabajo como transportista, incapaz de volver a conducir por esa carretera sin revivir aquel día. Se mudó a Guadalajara, donde abrió una pequeña tienda. Pero las pesadillas persistían. En ellas, Santiago aparecía en su puerta, pidiendo ayuda nuevamente. Y cada vez que Roberto intentaba alcanzarlo, el niño se desvanecía, dejando solo esa sombra sonriente. En octubre de 1998, 7 meses después de la desaparición, un desarrollo inesperado sacudió el caso. Los cuerpos de don Aurelio y Carmen Herrera fueron encontrados en una casa abandonada en las afueras de Culiacán. Habían sido ejecutados, cada uno con un solo disparo en la cabeza. No había señales de lucha. Junto a los cuerpos, la policía encontró una nota. Los traidores pagan. Los niños no se tocan. No estaba firmada, pero los investigadores sospechaban que sus antiguos socios en la red de tráfico los había eliminado, posiblemente por el escándalo que había generado la mina. Huida de Santiago. De los niños Herrera no había rastro.
Los investigadores teorizaban que habían sido separados y vendidos individualmente, dispersados por todo el país o incluso en el extranjero. Santiago, si aún vivía, podría estar en cualquier lugar. La investigación oficial continuó durante años, pero sin nuevas pistas. Eventualmente fue archivada como caso sin resolver. En 2003, 5 años después, Roberto recibió una llamada que lo heló hasta los huesos. Era tarde, casi medianoche. La voz al otro lado era joven, apenas un susurro. «Señor Roberto», dijo la voz, «soy Santiago. Usted me recogió en la carretera. Quiero darle las gracias». Roberto, con el corazón acelerado, preguntó dónde estaba, si necesitaba ayuda. Hubo una larga pausa. «Estoy donde siempre he estado», respondió la voz. «En la sombra, sonriendo». La línea se cortó. Roberto intentó rastrear la llamada, contactó a la policía, pero el número no existía. No había registro de la llamada en su compañía telefónica. Algunos dirían que Roberto imaginó la llamada, que el trauma había finalmente quebrado su percepción de la realidad. Pero Roberto sabía lo que había escuchado. Y más importante, sabía lo que significaba. Santiago, de alguna manera, había sobrevivido. Pero sobrevivir no siempre significa estar vivo de la manera que entendemos. A veces, significa existir en los márgenes, en las sombras, en los espacios que preferimos no reconocer. En 2008, década del incidente, un periodista de investigación llamado Manuel Torres decidió reabrir el caso para un documental. Viajó a El Palmito, entrevistó a los pocos testigos que quedaban, revisó los archivos policiales, pero su investigación tomó un giro personal cuando descubrió algo que nadie había notado antes. En las fotografías del búnker, ampliadas y mejoradas digitalmente, se podía ver algo en el fondo de uno de los dibujos. Una fecha futura. Marzo 15, 2018. Exactamente 20 años después del encuentro original. Torres se obsesionó con esa fecha. ¿Era una predicción? ¿Una promesa? ¿Una amenaza? Decidió que el 15 de marzo de 2018 estaría en el kilómetro 187 de la carretera Federal 40, en el mismo lugar donde Roberto había recogido a Santiago. Instaló cámaras, equipos de grabación, sensores de movimiento. Esperó desde el amanecer hasta pasada la medianoche. Nada sucedió. O casi nada. A las 5:40 p.m., exactamente la hora que Roberto había reportado, las cámaras captaron algo. Una sombra que cruzaba la carretera, sin fuente aparente. La sombra se detuvo en el punto exacto donde Roberto había estacionado su camioneta 20 años antes. Permaneció allí por exactamente 47 segundos, el tiempo que Roberto estimó haber hablado con Santiago antes de que subiera al vehículo. Luego, la sombra simplemente se desvaneció. Torres publicó el video, generando debate nacional. Los escépticos lo descartaron como un truco de iluminación o edición digital. Los creyentes lo vieron como prueba de que algo sobrenatural había ocurrido. Pero había un tercer grupo, más perturbador. Personas que comenzaron a reportar haber visto a un niño en diferentes partes del país, siempre pidiendo ayuda, siempre desapareciendo cuando alguien se acercaba demasiado. Los reportes compartían detalles inquietantes. El niño siempre vestía la misma ropa, camisa blanca, pantalones de mezclilla. Siempre daba el mismo nombre, Santiago. Y siempre, sin excepción, dejaba atrás una sombra que no correspondía con su cuerpo. Una sombra que parecía tener voluntad propia. Una sombra que, según los testigos más observadores, parecía sonreír. La explicación racional era histeria colectiva, el poder de la sugestión amplificado por los medios y las redes sociales. Pero había detalles que no se habían hecho públicos, detalles que solo Roberto y los investigadores originales conocían, y que estos nuevos testigos describían con precisión escalofriante, como el hecho de que Santiago siempre pedía ir a casa de su abuela en El Palmito, o que llevaba una pequeña mochila de tela, o que sus ojos mostraban un miedo profundo, no al desconocido que lo recogía, sino a algo o alguien que lo perseguía. En 2019, un desarrollo inesperado proporcionó lo que podría ser la última pieza del rompecabezas. Una mujer llamada Ana María Vázquez contactó a Manuel Torres después de ver su documental. Dijo ser trabajadora social en un orfanato en Chiapas.
Había un joven en la institución, de unos 29 años, con discapacidad intelectual severa. No hablaba. Apenas respondía a estímulos externos. Había sido encontrado vagando por las calles de Tuxtla Gutiérrez en 1999, desnutrido y con signos de abuso prolongado. No tenía identificación. No había quien lo reclamara. Lo llamaban Juan, por falta de un nombre mejor. Pero Ana María había notado algo. Juan dibujaba compulsivamente. Los mismos dibujos una y otra vez. Árboles negros, casas sin ventanas, figuras sin rostros. Y ocasionalmente dibujaba algo más específico. Un mapa. Un mapa que mostraba una carretera serpenteante, un punto marcado con una X, y las palabras, "Aquí me perdí", escritas con letra temblorosa. Torres viajó a Chiapas inmediatamente. Cuando vio a Juan, su corazón se detuvo. A pesar de los años, a pesar del daño evidente que el tiempo y el trauma habían causado, había algo familiar en esos ojos. Eran los mismos ojos que Roberto había descrito, los mismos que aparecían en las pocas fotografías familiares que habían sobrevivido. Torres estaba convencido. Juan era Santiago Herrera. Se realizaron pruebas de ADN, comparando con muestras obtenidas de la casa abandonada. De los Herrera, los resultados fueron concluyentes. Juan era efectivamente Santiago. Había sobrevivido. ¿Pero a qué costo? Los médicos determinaron que el daño neurológico era irreversible, probablemente causado por trauma severo y prolongado. Santiago estaba vivo, pero la persona que había sido, el niño que había pedido ayuda en la carretera, había desaparecido hace mucho tiempo. La revelación generó más preguntas que respuestas. Si Santiago había sido encontrado en 1999, apenas un año después de su desaparición, ¿dónde había estado? ¿Quién lo había tenido? ¿Y qué había sucedido para causar tal daño? Las autoridades reabrieron el caso, pero Santiago no podía proporcionar respuestas. Solo podía dibujar, una y otra vez, sus visiones oscuras de un pasado que su mente consciente había bloqueado. Roberto Mendoza, ya en sus 60 años, viajó a Chiapas para ver a Santiago. Fue un encuentro agridulce. Santiago no mostró señales de reconocimiento. No hubo momento de conexión o cierre. Pero mientras Roberto hablaba, contándole sobre aquel día en la carretera, Santiago comenzó a dibujar algo nuevo. Era tosco, casi ilegible, pero Roberto pudo distinguirlo. Una camioneta, dos figuras, una grande y una pequeña, y entre ellas, una sombra oscura. En la parte inferior del papel, con letra apenas visible, Santiago había escrito: "Gracias por parar". Roberto lloró por primera vez en años. No sabía si Santiago realmente lo recordaba o si era solo coincidencia. Pero eligió creer que, en algún lugar profundo de esa mente dañada, el niño que había salvado, aunque fuera temporalmente, todavía existía. Y estaba agradecido. El caso Herrera Santiago, como llegó a conocerse, cambió las políticas de búsqueda de menores desaparecidos en México. Se establecieron protocolos más estrictos, mejores sistemas de comunicación entre estados, verificación obligatoria de certificados de defunción infantil. Pero para quienes vivieron el caso de cerca, los cambios institucionales eran solo un pequeño consuelo. La carretera federal 40 sigue siendo transitada diariamente por cientos de vehículos. La mayoría de los conductores no conocen la historia. No saben que en el kilómetro 187 ocurrió algo que desafía la explicación simple. Pero algunos, especialmente al atardecer, cuando las sombras se alargan y la luz juega trucos con la percepción, juran ver a un niño en el acotamiento. Un niño que pide ayuda. Un niño cuya sombra no coincide con su cuerpo. Las autoridades han colocado señales advirtiendo sobre no recoger autoestopistas en ese tramo. Oficialmente, es por seguridad vial. Extraoficialmente, los oficiales locales saben que hay algo en ese lugar, algo que no pueden explicar completamente con los hechos conocidos. Demasiados reportes, demasiados testigos creíbles, demasiadas coincidencias. Manuel Torres continuó, investigando, convencido de que había más en la historia. En 2020, logró localizar a uno de los gemelos, Herrera, José, viviendo bajo una identidad falsa en Monterrey. José
ahora adulto, inicialmente negó cualquier conexión con la familia Herrera, pero confrontado con evidencia irrefutable, finalmente habló. La historia que José contó era más oscura de lo que nadie había imaginado. Los padres no solo traficaban niños ajenos, habían estado entrenando a sus propios hijos para participar en la red. Los obligaban a ganarse la confianza de otros niños, a atraerlos. Santiago, siendo el menor, había sido el más resistente. Se negaba a participar, amenazaba con contarlo todo. La noche del 14 de marzo, los padres habían decidido que Santiago era un riesgo demasiado grande. Planeaban entregarlo a sus socios, quienes lo desaparecerían permanentemente. Pero Santiago había escuchado los planes. Esa noche, mientras todos dormían, escapó. José lo había ayudado, dándole algo de dinero y indicaciones para llegar a la carretera. Le dije que pidiera ayuda al primer vehículo que viera, confesó José entre lágrimas. Pensé que alguien lo llevaría a la policía, que estaría a salvo. José no sabía que los socios de sus padres ya estaban vigilando, esperando. La confesión de José confirmó las sospechas de los investigadores. Santiago había sido recapturado en el mirador, pero no por su familia. Los socios de la red lo habían tomado, probablemente para usarlo como ejemplo. Lo que le hicieron durante ese año antes de que fuera encontrado en Chiapas permanece un misterio. José sospechaba que había sido vendido y revendido múltiples veces, pasando por manos cada vez más crueles, hasta que su mente simplemente se quebró. María, la gemela, nunca fue encontrada. José creía que había sido vendida a una familia, en el extranjero, posiblemente adoptada ilegalmente bajo una nueva identidad. Raúl, el mayor, había muerto en circunstancias sospechosas en 2001, supuestamente en un accidente de construcción en Tijuana, aunque José sospechaba que había sido silenciado por saber demasiado. La red de tráfico, según José, nunca fue completamente desmantelada. Cambió de manos, se reorganizó, adoptó nuevos métodos. Los Herrera habían sido solo una pequeña parte de algo mucho más grande y oscuro, y aunque algunos miembros habían sido arrestados a lo largo de los años, los principales organizadores permanecían en las sombras, protegidos por corrupción y miedo. En 2021, Santiago Herrera, el Juan del orfanato, falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 31 años. Su cuerpo débil, dañado por años de abuso y negligencia, simplemente se rindió. Fue enterrado en un pequeño cementerio en Chiapas, su tumba marcada con ambos nombres, Juan y Santiago. En su funeral, además del personal del orfanato, asistieron Roberto Mendoza, Manuel Torres y, sorprendentemente, José Herrera. Después del entierro, Roberto se acercó a José. No había rencor en sus ojos, solo tristeza profunda. «Hiciste lo que pudiste», le dijo Roberto. «Trataste de salvarlo». José rompió en llanto, el peso de décadas de culpa finalmente desbordándose. Se abrazaron, dos hombres unidos por una tragedia que ninguno había podido prevenir completamente. Pero la historia no terminó con la muerte de Santiago. Los reportes de avistamientos continuaron, incluso se intensificaron. Era como si la muerte física de Santiago hubiera liberado algo, una impresión psíquica grabada en el lugar del trauma. Los conductores seguían viendo al niño en la carretera, seguían notando la sombra anómala, seguían sintiendo esa presencia, que pedía ayuda pero nunca podía ser verdaderamente alcanzada. Un profesor de psicología de la Universidad de Durango propuso una teoría: trauma colectivo manifestándose como alucinación compartida. El caso había impactado tanto a la comunidad que había creado una especie de fantasma cultural, una proyección del miedo y la culpa colectiva. Era una explicación racional, científica, pero no explicaba cómo personas que nunca habían oído la historia reportaban los mismos detalles específicos. En marzo de 2023, 25 años después del incidente original, se organizó una vigilia en el kilómetro 187. Asistieron sobrevivientes de tráfico infantil, familiares de desaparecidos, activistas y curiosos. Roberto Mendoza dio un discurso conmovedor sobre la importancia de mantenerse vigilantes, de no ignorar las señales de peligro, de detenerse siempre a ayudar a un niño en necesidad. Mientras hablaba,
Varios asistentes juraron ver algo en la periferia de su visión. Una figura pequeña, observando desde la distancia. Cuando volteaban a mirar directamente, no había nada. Solo sombras naturales del atardecer. Pero todos sintieron lo mismo. Una presencia, triste pero no malévola, como si Santiago, o lo que quedaba de él, hubiera venido a escuchar. Ana María Vázquez, la trabajadora social que había cuidado de Santiago en sus últimos años, compartió algo que nunca había contado antes. En sus momentos de mayor lucidez, raros pero memorables, Santiago había hablado. Frases fragmentadas, a menudo sin sentido aparente, pero una frase se repetía: «Todavía estoy en la carretera». Ana María había asumido que era un recuerdo, traumático atascado. Ahora no estaba tan segura. La vigilia terminó con un minuto de silencio. No solo por Santiago, sino por todos los niños que desaparecen en las carreteras de México, por todas las familias rotas, por todos los Roberto Mendoza que se detienen a ayudar pero no pueden cambiar el destino. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre, los asistentes comenzaron a dispersarse, pero muchos se quedaron un momento más, mirando hacia la carretera, medio esperando, medio temiendo ver algo. Y algunos, solo algunos lo vieron. Un niño pequeño, parado en el acotamiento, su mano levantada pidiendo ayuda. Su sombra proyectada por el sol poniente se extendía imposiblemente larga, serpenteando por el asfalto como algo vivo. Y en esa sombra, distorsionada pero distinguible, una sonrisa. No una sonrisa maliciosa, sino triste, resignada. La sonrisa de alguien que sabe que su historia se repetirá, una y otra vez, en diferentes carreteras, con diferentes niños, hasta que algo fundamental cambie en el mundo. Los escépticos dirán que fue su gestión masiva, el poder del momento amplificado por la emoción colectiva. Los creyentes dirán que fue Santiago, o su esencia, manifestándose una última vez. La verdad, como siempre en estos casos, probablemente yace en algún lugar intermedio, en ese espacio liminal entre lo real y lo imaginado, entre lo explicable y lo misterioso. Roberto Mendoza murió en 2024, a los 67 años. En su funeral, su hijo compartió algo que su padre le había confiado poco antes de morir. Cada año, en el aniversario del encuentro, Roberto había regresado al kilómetro 187. No por morbo o obsesión, sino por una promesa que se había hecho a sí mismo. Si Santiago o cualquier otro niño necesitaba ayuda, él estaría allí. En 26 años, nunca había vuelto a ver al niño, pero había ayudado a otros. Mujeres con vehículos descompuestos, familias perdidas, incluso una vez a un anciano desorientado que resultó tener Alzheimer. Mi padre decía, contó su hijo, que Santiago le había enseñado que a veces no podemos salvar a quien queremos salvar, pero eso no significa que debamos dejar de intentarlo. Hoy, en 2025, la carretera Federal 40 ha sido modernizada. Hay más iluminación, cámaras de seguridad, patrullaje regular. El mirador donde Santiago desapareció ha sido cerrado, oficialmente por renovaciones que nunca parecen comenzar. El Punat-Ciencetumna, kilómetro 187, es solo otro tramo de asfalto para la mayoría. Pero para quienes conocen la historia, para quienes entienden lo que representa, es un recordatorio perpetuo. Un recordatorio de que el mal humano puede ser más terrorífico que cualquier leyenda sobrenatural, de que los monstruos reales no acechan en las sombras del bosque, sino en las casas de al lado, en las familias que parecen normales, en las redes que operan a plena vista pero que preferimos no ver. De que un niño puede pedir ayuda de 1000 maneras antes de que alguien realmente escuche. Y tal vez, solo tal vez, un recordatorio de que algunas impresiones son tan fuertes, tan cargadas de dolor y desesperación, que dejan una marca permanente en el mundo físico. Una sombra que no debería existir. Una presencia que no puede ser explicada. Un niño que sigue pidiendo ayuda en una carretera maldita, esperando que esta vez sí, alguien pueda realmente salvarlo. Los investigadores han archivado oficialmente el caso. Los periodistas han pasado a otras historias. Los académicos han escrito sus papers sobre trauma y percepción. Pero en El Palmito, en El Salto, en todos los pueblos que bordean esa carretera, la gente sabe.
Sabe que hay lugares donde el pasado no descansa, donde las tragedias se repiten en ecos cada vez más débiles, pero nunca completamente silenciosos, y en las noches particularmente oscuras, cuando la niebla baja de las montañas y envuelve la carretera como un sudario, los conductores aceleran al pasar por el kilómetro 187. No por las curvas peligrosas o la visibilidad reducida. Aceleran porque saben, en ese lugar primitivo del cerebro que reconoce el peligro antes de que la mente consciente pueda procesarlo, que hay algo allí, algo que espera, algo que pide ayuda, algo que sonríe desde las sombras. Algunos lo llaman el fantasma de Santiago. Otros dicen que es la culpa colectiva manifestada. Los más pragmáticos insisten en que son solo historias, leyendas urbanas alimentadas por el miedo y la superstición. Pero todos, creyentes y escépticos por igual, evitan detenerse en ese tramo de carretera. Porque en el fondo, muy en el fondo, todos entienden una verdad fundamental. Hay lugares marcados por el sufrimiento humano de tal manera que nunca pueden ser completamente limpiados. Lugares donde el pasado sangra hacia el presente. Lugares donde un niño puede desaparecer en segundos, dejando solo una sombra sonriente como testimonio de que alguna vez estuvo allí. La historia de Santiago Herrera no es única. Por todo México, por toda América Latina, por todo el mundo, hay niños que desaparecen, familias que ocultan oscuridad inimaginable, redes que operan en las sombras de la sociedad civilizada. La mayoría de estas historias nunca se cuentan, nunca se investigan, nunca se resuelven. Los niños simplemente desaparecen, tragados por un sistema que los ve como mercancía, no como personas. Pero a veces, muy de vez en cuando, uno de estos niños deja una marca tan profunda que no puede ser ignorada. Santiago Herrera fue uno de ellos. Su historia, fragmentada e incompleta como es, sirve como ventana a un mundo que preferimos no reconocer. Un mundo donde los padres venden a sus hijos, donde las sombras sonríen, donde pedir ayuda puede ser la sentencia de muerte. Y mientras ese mundo exista, mientras haya niños en peligro y adultos dispuestos a explotarlos, las carreteras seguirán siendo lugares de encuentros imposibles, lugares donde el pasado y el presente colisionan, donde los vivos y los perdidos se cruzan por momentos breves pero inolvidables. Lugares donde, si tienes la desgracia o la fortuna de estar en el momento correcto, podrías ver a un niño pidiendo ayuda. Un niño cuya sombra no coincide con su cuerpo. Un niño que desaparecerá en el momento en que intentes salvarlo, dejándote con nada más que preguntas y la imagen imborrable de una sombra que sonríe. Roberto Mendoza lo sabía, José Herrera lo sabía, y ahora, ustedes también lo saben. La próxima vez que conduzcan por una carretera solitaria y vean a un niño pidiendo ayuda, deténganse, aunque desaparezca, aunque su sombra haga cosas imposibles, aunque el miedo les diga que sigan conduciendo. Deténganse. Porque ese niño, sea Santiago o cualquier otro, merece que alguien lo intente. Merece que alguien se detenga. Merece la oportunidad, por pequeña que sea, de ser salvado. Y si desaparece dejando solo una sombra sonriente, al menos sabrán que lo intentaron, que no fueron cómplices del silencio, que en un mundo lleno de oscuridad, eligieron ser un punto de luz, aunque sea por un momento, porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer: detenernos, ofrecer ayuda y esperar que esta vez sí, sea suficiente. La carretera federal 40 sigue allí, serpenteando a través de las montañas de Durango. El kilómetro 187 sigue marcado en los mapas, y en algún lugar, en ese espacio entre lo real y lo imposible, entre el recuerdo y la leyenda, un niño sigue, esperando a que alguien se detenga, esperando a que alguien lo vea realmente, esperando a que su historia termine de manera diferente. Pero las historias como esta nunca terminan realmente. Solo se pausan, esperando el próximo capítulo, el próximo testigo, la próxima víctima. Porque mientras haya carreteras solitarias y niños vulnerables, mientras haya adultos dispuestos a explotar esa vulnerabilidad, mientras haya sombras que no deberían existir pero existen, la historia continuará. Y en algún lugar, en este preciso momento, un conductor está viendo algo extraño en su retrovisor. Una sombra que no coincide con nada. Una figura pequeña que aparece y desaparece.
Una sensación de que algo terrible sucedió aquí y de alguna manera sigue sucediendo. Y ese conductor debe tomar una decisión, seguir conduciendo y olvidar lo que vio, o detenerse y convertirse en parte de una historia que comenzó hace 27 años y que tal vez nunca termine. La elección es suya, la elección siempre ha sido nuestra. Detenerse o seguir, ver o ignorar, recordar u olvidar. Pero sepan esto, una vez que conocen la historia de Santiago Herrera, una vez que saben sobre la sombra sonriente, nunca podrán conducir por una carretera solitaria de la misma manera. Siempre estarán mirando, esperando, temiendo o esperando. Ver a ese niño. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que Santiago quiere. No ser olvidado. No desaparecer completamente. Existir, aunque sea como una advertencia, como un recordatorio, como una sombra que sonríe en la memoria colectiva de todos los que conocen su historia.